Lo tengo en línea a Gustavo Matié, periodista experto en actividad agropecuaria. Muy bien, qué linda imagen que tenés, Gustavo. ¿Cómo Y bueno, estás? Un abrazo. para ponerme a tono con el momento del campo, hablando de la cosecha. Bueno, contame cómo está el panorama del campo. Mira, el panorama lo podríamos llegar a separar en varias partes, ¿no? Por un lado, la realidad del clima, que viene con un tono positivo. Yo diría lo que sucedió en la República Argentina a partir de mitad de febrero en adelante, con un marzo que ha dejado un balance positivo. Se rompió, como dicen los especialistas, se rompió el patrón de fenómeno de la leña, que venía con un clima seco. Ya incluso en el arranque de la campaña hubo casi 1 millón de toneladas menos en las estimaciones, hubo recorte de estimación de soja, estimación de maíz. Esto puso en jaque, digamos, a todo el escenario agroproductivo, porque bien, como bien lo definís vos, hoy el campo es una de las actividades esenciales que luego llega desde el eslabón primario, es decir, desde el campo, llega los insumos primarios hacia lo que es el sector agroindustrial y en definitiva el mundo lo que está comprando en este momento de Argentina son alimentos. Entonces, hablar de que el 78-79% de las exportaciones de Argentina proviene del sector agroindustrial, bueno, primeramente, y de lo que hablo yo comúnmente, es del eslabón primero. Pero estamos encadenados a la misma suerte, porque yo digo, un eslabón de la cadena es la producción primaria, el otro eslabón es la producción industrial, el otro la producción comercial, luego el consumidor. Son varios eslabones, por eso que se suele decir comúnmente es la cadena agroalimentaria, como para ir separando. Y cuando yo hablo de campo, separo bien, porque muchas veces, y lo suelo hacer en la radio, cuando digo, bueno, vamos a hablar de campo, abra la puerta de la heladera. Veamos qué tiene: leche, queso, carne, verdura, huevo. Y bueno, y a partir de ahí uno va identificando. Hay gente que no sabe cómo se produce 1 litro de leche. Y hoy te diría, y vuelvo acá a un punto, hoy tenemos precios de granos impensados, muy buenas perspectivas en términos de rendimiento, más allá del arranque complicado de la cosecha, muy buena recuperación del nivel de humedad en el suelo, lo que proyecta no solamente que se va a cosechar bien la soja y el maíz, salvo algún evento climático que rompa o que queme, digamos, pero va a arrancar muy bien la siembra de trigo. O sea, yo diría que lo que es el aporte de producción primaria, y cuando hablamos, hay que pensar que en esto están asociados agroveterinarias, transportistas, jornaleros, vinculados con el campo, ¿no? Y todas las estaciones de servicio, los pueblos chicos, los comedores, todo lo que tiene que ver con este movimiento. En este momento se cosechó menos del 8% del maíz, de las 45,8 millones de toneladas que se proyectan. Se cosechó solamente el 1% de la soja, pero ya están haciendo números respecto de cuánto le va a quedar, cuánto va a aportar el campo. Y bueno, es uno de los sectores que en este momento no solo es un factor esencial porque termina la producción agropecuaria con el plato, o digamos, termina en la mesa de los argentinos, ya sea de un bar, de un negocio, de una familia. Y realmente cuando uno mira los números y repasa lo que significa la actividad productiva, pone en valor lo que representa el campo. Y sí, en definitiva te diría que el panorama es positivo en términos de clima, muy optimista en términos de precio, pero caemos en el punto crítico hoy es la política. Y hago este punto de referencia porque, por ejemplo, hablaba con un productor tambero, para que tengan como referencia. El productor tambero está recibiendo tranquera de tambo entre 25 y 27 pesos el litro de leche a tranquera de tambo. Pero tiene una competencia directa, que es la producción de soja. Porque el productor tambero, si tiene que sembrar maíz, sorgo, alfalfa, cualquier alimento, es decir, si tiene que dedicar tierra a hacer agricultura, para eso transformarlo en un alimento y luego darle agua y alimento y transformarlo en leche, el productor dice, no, estamos con los precios cuidados del litro de leche. Las usinas lácteas dicen que no nos pueden aumentar el precio de la producción primaria, por eso el primer eslabón,
del litro de leche tranquila Tambo porque el gobierno no le permite actualizar el precio del litro de leche en las góndolas. Nuevamente estamos con precios cuidados en la Argentina hasta el 15 de mayo. Lo mismo pasa con la harina. Y cuando te pones a la par y el productor dice, che, tenemos muy buen nivel de perspectiva para siembra de trigo. Muy buen nivel de producción, si pensamos en harina, pensamos en los farináceos. Pero te digo una cosa, el 70% de lo que le quedaría de renta, si Dios ayuda, si la cosecha acompaña, si todo viene bien, después el 70% es impuesto, se lo lleva el Estado, de los cuales el 69% es no coparticipable. Entonces, una provincia como Córdoba, lo que ve es salir gran cantidad de recursos, un fuerte movimiento, divisas que van al Estado Nacional y después hay que arrodillarse para conseguir una colaboración. Entonces, en este contexto, lo que uno ve es que la producción primaria, los pueblos chicos del interior de la provincia de Córdoba, hay buen ánimo, hay, digamos, mientras el tiempo acompaña, los productores hacen esto. Se sacan los auriculares, no escuchan la radio, no miran la tele y le dedican. Yo charlaba con algunos productores el fin de semana largo, cuando todo el mundo estaba pensando en la fiesta. Y bueno, el que tenía piso, Rubén, aprovechó y salió a cosechar soja y maíz. Se cosechó menos del 10% de estos dos cultivos que definen la economía de una provincia como la de Córdoba y también la del resto del país. Un poquito, ese es el panorama, te diría, en general, como para poner en contexto lo que pasa. Está bien. Vos lo tocaste recién, pero me vale la pregunta. ¿Están los productores agropecuarios hoy preocupados por la política argentina? Lo que pasa es que la política argentina es una variable que ellos la ven como la langosta, digamos. Entonces, contra la langosta se pueden cuidar porque aplican algún pesticida, algún, digamos, insecticida y la frenan. Contra el Estado no pueden porque está todo en blanco, es decir, movimiento de granos, hay que hacer declaraciones juradas previo, te preguntan cuántas semillas tenés, cuánto grano tenés almacenado, en qué la vas a usar, a quién se la vas a vender. Todo pasa por un mercado que es transparente, digamos, la actividad agropecuaria, el productor agropecuario es tomador de precio, no forma precio. El productor no puede salir a decir, y yo quiero vender la soja o la leche o la carne a este precio, salvo que se dedique a una actividad informal, es decir, que faene en su campo, que en lugar de que le paguen el kilo de carne a 100 pesos en un frigorífico y lo pueda vender a 600 pesos en la colonia, pero estamos hablando de una economía informal. Entonces, volviendo a tu pregunta, el productor poco le interesa la política. Cada vez que hablan de política es como pensar en la langosta. Dios nos libre, dicen, haciendo una comparación y una analogía con esa metáfora. Y por otro lado, pensando en las elecciones, te diría que siempre se busca el mal menor, porque el productor agropecuario no es una persona que está, o mejor dicho, la gente de cultura agropecuaria no es citadino, no vive pensando igual que el que está viviendo en la ciudad, en el barrio, en un complejo, en un country. Tiene otro perfil de vida, tiene otro ritmo de vida. Incluso la gente que también, profesionales, agrónomos, empresarios del sector, mira, yo te diría que poco escuchan de lo que pasa en los medios de comunicación, esas grandes, ni leen los diarios, ni escuchan los programas políticos, ni escuchan ni ven televisión, salvo un programa como el tuyo, que se puede dialogar en libertad, digamos. Bueno, no, qué importante lo que estás diciendo, porque uno a veces cuando ve el nivel de impuestos que está soportando el campo, uno dice, sí. Bueno, se viene otra vez una crisis como la de la 125, allí
que el campo salió a los caminos, salió a batallar. No hay margen. Se ve que en este momento seguramente el estar la soja arriba de $500 lo debe estar calmando un poco al campo, ¿puede ser? Hay que pensar que si la soja está en 515, 17, 520 o 530 como llegó a tocar, digamos, hay una banda de entre 30 y 20 y 30 dólares que son las que definen lo que se llama el movimiento de mercado, que tiene que ver mucho con la especulación. Yo te diría que lo que le da es tranquilidad en términos de proyección de su economía, porque hoy, por ejemplo, un tema preocupante, como te decía, de los tambos, hay una actividad que se está realizando en silencio, que es la liquidación de muchos pequeños y medianos tambos, porque están haciendo cálculos y dicen, entre una leche que tengo que tener veterinario, cuidar el animal, ordeñar todos los días, bla, 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 y me pagan 25 pesos por litro, versus una soja que el kilo la estoy cobrando a 30, y yo le tengo que sembrar el maíz y o comprar el pellet de soja para alimentar la vaca. Entonces, te diría que lo que me preocupa hacia adelante es el monocultivo de soja, el retorno de alguna manera, no te diría la ganadería porque tiene muy buen nivel de precios. El productor ganadero hoy ya ha redondeado su modelo de negocios. Esta realidad de clima, lo que vamos a ver en los próximos tiempos va a ser una retracción de la oferta porque hay buen pasto. Y hay que pensar que para el productor ganadero, mientras tiene el animal con sanidad, tiene un buen manejo en su rodeo, un buen manejo de pastaje, el pasto es gratis, salvo el maíz. Entonces, el engorde a campo, cuando acompaña el clima, es positivo, a diferencia de la imagen que tenemos acá atrás, porque estos granos, esta cosechadora que ven acá, es cosecha de grano seco. Esto ya está terminado. Esto luego, este maíz, por ejemplo, aprovecho esta imagen, este maíz luego va a la molienda y se transforma en alimento balanceado. ¿Está? Digamos, lo que el productor ocupa en el tambo es el grano húmedo, lo que el animal puede rumiar. Entonces se hacen los picados y se hace la bolsa y se va racionando, digamos, en la alimentación. Esa es la diferencia. Pero te diría que, claro que los precios que no puede definir el productor están ayudando. Lo que me preocupa es que la perspectiva y el horizonte hacia adelante es negativo porque estamos a un paso de la intervención del mercado del trigo por parte del gobierno nacional. Lo mismo que pasó en enero en las vacaciones, ¿te acordás? Cuando intervino el mercado de maíz, que quisieron poner cupo, que se movilizaron, que hubo el primer paro. Digamos, lo que hay es un hartazgo, hay un límite. Por un lado, el productor ve lo que está pasando en la sociedad de la misma manera que no hay un movimiento político que interprete toda esa gran masa de gente que se mueve para reclamar cuestiones puntuales cuando se tocan las libertades individuales, la propiedad privada, cuestiones puntuales que puedan poner en riesgo la democracia, que no van banderas políticas partidarias. Pero sí hay un estado de conciencia, yo creo mayor. A diferencia, el campo entre la ciudad es la forma de encarar las problemáticas. El productor agropecuario está acostumbrado a las adversidades. Y en el campo, con cualquier cosa, uno vive, Rubén. Está bien. Está muy bien, Gustavo. Ahí me hicieron seña que, como siempre, nos recontrapasamos, pero es un placer conversar contigo. Así que te mando un gran abrazo, te agradezco mucho que hayas participado del programa y hasta el próximo encuentro. Hasta el próximo encuentro. Y quiero decir simplemente un solo dato. Cada kilo de carne vacuna que se come en la mesa de los argentinos lleva 3 años de producción. Cada litro de leche que se toma en la mesa de los argentinos significa 3 años de producción. Para que lo entiendan, la leche no se ordeña en la góndola, en la góndola retiramos el producto,
pero hay todo un trabajo hacia atrás. Ese es el campo del cual los cordobeses tienen que sentirse orgullosos. Claro, no se puede improvisar. Gracias, Gustavo, un abrazo. Un abrazo.